Hola, somos el grupo 2 de la asignatura Arquitecturas de Sistemas de Información y vamos a hablar sobre la arquitectura IoT. Este grupo está formado por Marta Redondo y por Ángela Fernández, que soy yo. Vamos a introducir un poco primero lo que es la arquitectura IoT o Internet of Things, el Internet de las Cosas, que es como se conoce a este tipo de arquitectura que cada día se encuentra más instaurada en nuestra sociedad. La finalidad de esta arquitectura es crear conexiones para intercambiar datos entre diferentes sistemas, como puede ser la domotización, sistemas industriales y servicios sanitarios, entre otros. Podemos describirla como el conjunto de tecnologías que conectan el mundo real con los sistemas digitales. El objetivo principal es facilitar la vida a la sociedad, permitiendo poder controlar todo lo que nos rodea a través de un dispositivo. Este tipo de arquitectura presenta múltiples ventajas, como son la facilidad de conectarse a Internet, permitiendo así un acceso rápido y cómodo a la información de la red, permitiendo un mayor ahorro de energía, ya que se pueden controlar diferentes dispositivos automáticos, y la más importante, que es la capacidad de comunicación con el entorno. También presenta inconvenientes, como por ejemplo que no ofrece un control total de los dispositivos al no encontrarse cifrada la información, los costes tecnológicos son muy caros, existe una gran dependencia de las empresas que ofrecen estos servicios y como no es estandarizado pueden darse problemas de compatibilidad. Aún así, una vez que analizamos las ventajas e inconvenientes de esta arquitectura, podemos concluir que son más grandes los beneficios que nos ofrece y por eso existe una tendencia actual a la digitalización de nuestro entorno. Los tipos de arquitectura IoT los podemos definir en base a cada nivel de objeto conectado e integrado en la plataforma o en el cloud. Se diferencian tres tipos de arquitecturas que son los que vamos a describir a continuación. En los tres niveles existe un nivel inferior compuesto por un dispositivo físico conectado. La arquitectura de tres niveles con objetos conectados sin protocolo IP se refiere a que cuando se requiere un gran número de dispositivos baratos y de baja capacidad, este es el modelo más utilizado. En la primera capa se plantea la conectividad punto a punto del dispositivo final hacia una pasarela IP o a una conectividad enrutada hacia un repetidor. Siempre se dará una de estas posibilidades, pero los objetos que intervengan deben ser capaces de trasladar los datos a través de estas posibilidades hacia una segunda capa que será la que proporcione la conectividad IP. Esta capa se establece sobre una pasarela que proporcionará capacidades de agregación de datos y enrutamiento, utilizando redes como son Ethernet o Wi-Fi, entre otras. Luego existe una tercera capa que será la que se conecte a la nube o a la plataforma IoT, que gestionará el dispositivo recogiendo datos y comandos. Se ofrecen servicios que desarrollan aplicaciones que habilitan la presentación de los datos. Luego, por otro lado, otro tipo de arquitectura es la arquitectura de dos niveles con objetos conectados con protocolo IP. Esta arquitectura recoge todos los dispositivos en los que los objetos están conectados con una conectividad IP, no precisan de pasarelas y por sí mismos son capaces de comunicarse con el siguiente nivel de arquitectura a través de protocolos más complejos, lo que requiere un hardware más potente, con más memoria y más capacidad, como por ejemplo con HTTP con servicios RESTful. El último tipo o nivel de arquitectura que vamos a comentar es el de dos niveles con objetos conectados sin protocolo IP. Estos se basan en protocolos propios que ofrecen una integración directa entre la nube y los objetos conectados, lo que simplifica esta tecnología, no compromete el consumo energético de los elementos y favorece una mejor cobertura de red. Otro punto que vamos a comentar son los requisitos de las arquitecturas IoT. Las plataformas IoT suministran un servicio de agregación central que se conectan todas las pasarelas y dispositivos remotos que les permite trabajar de una manera escalable, flexible, eficiente y segura. Los requisitos que se establecen para ese tipo de arquitecturas son la conectividad y la comunicación. Para que los dispositivos cumplan con su tarea se deben conectar a una buena
conectividad y se comuniquen con la pasarela de una manera rápida y eficiente. La gestión y el control de los dispositivos es de suma importancia para tener un acceso a los dispositivos que permita controlarlos para poder desconectar, actualizar el software y las credenciales de seguridad, localizar los dispositivos en caso de pérdida y reconfigurar parámetros de redes remotamente, entre otras funciones. Otra tarea exigida para este tipo de arquitectura es la recolección, el análisis y la actualización de datos. Debemos mantener siempre los dispositivos actualizados para poder sacar de ellos el máximo rendimiento y así poder recoger datos e información que podrá ser almacenada y analizada. Otro requisito es la escalabilidad, una buena capacidad de respuesta y adaptación del sistema que mejore significativamente el rendimiento, además de permitir tanto una integración mínima como la de un gran número de dispositivos conectados a la vez. La alta disponibilidad que garantice los servicios y su continuidad también es un requisito para este tipo de arquitecturas. Y por último, uno de los más importantes es la seguridad, debido a que guardan demasiada información personal para que los dispositivos funcionen correctamente y de la mejor manera más personalizada. Los requerimientos de seguridad deben soportar la encriptación entre los dispositivos que son potentes, un modelo de identidades basados en tokens y no en contraseña y usuario. Por otro lado, que también queremos comentar los componentes y las fases de las arquitecturas IoT. En primer lugar, la arquitectura IoT cuenta con los siguientes componentes: dispositivos y actuadores que realizan las tareas a través de sensores que recogen datos y ejecutan comandos emitidos desde el cloud, gateways o puertas de enlace que procesan y mueven los datos hacia la nube para garantizar la transición de los datos entre las pasarelas y los servidores centrales. También se cuenta con el Cloud Gateways. Procesadores de datos de tiempo real, que son los encargados de distribuir los datos recibidos desde los sensores entre los componentes. Bases de datos que almacenan los datos definidos e indefinidos. Big Data Warehouse, que recoge los datos de mayor valor. Aplicaciones de control que envíen los comandos y los actuadores, y también aplicaciones de usuarios que sirvan para que estos controlen los dispositivos conectados. También la Machine Learning, que generen los modelos que serán utilizados para las aplicaciones de control. Y por último, análisis de datos para procesarlos de manera manual. Las fases de integración de este tipo de arquitectura se engloban en tres grupos que luego pueden desgranarse dependiendo del tipo de infraestructura que se vaya a implementar. En primer lugar está la fase de la conexión. Los dispositivos conectados a la red que cuentan con sensores inteligentes mandan su propia información y la del entorno al centro de comunicaciones de la nube. Otra fase es el análisis y la virtualización, que se refiere a que cuando los datos que se generan entre los dispositivos se empiezan a acumular y es necesario ejecutar un análisis inteligente de las pilas de datos para visualizarlos en los dashboards para que se puedan monitorizar y analizar. Y la última gran fase es la automatización, que consiste en implementar los procesos recogidos desde el dispositivo, una vez asimilados en la nube y en la plataforma para aprovechar todos sus beneficios. Por último, voy a hablar sobre las tecnologías IoT, que las podemos clasificar en función de los elementos propios de la IoT y de las interfaces que existen entre ellos. En primer lugar, las tecnologías en objetos conectados. Los objetos conectados son dispositivos que se basan en plataformas hardware y software, por lo que necesitan una capacidad de procesamiento y programación. Hereda las arquitecturas de microcontroladores basando los productos en núcleos, como actualmente ocurre con los ARM Cortex-M. Sobre ellos, los distintos sistemas operativos implementan soluciones. Otra tecnología es la tecnología de comunicaciones en objetos conectados. Es imprescindible la comunicación para que puedan funcionar el Internet de las cosas a través de una conectividad inalámbrica, que pueda ser capaz de que se dé la interactuación directa con la nube o a través de pasarelas. Ejemplos de este tipo de tecnologías son las Zigbee, que se generan a través de pasarelas
o la conectividad inalámbrica que genera el propio Wi-Fi. Otra tecnología es la tecnología aplicativa de red. Podemos establecer las conexiones a la nube o a las plataformas a través de protocolos directamente, o con una tecnología previa que utilice una pasarela antes de llegar a la nube. En los dos casos existe una tecnología a nivel aplicativo que facilita esa información. Para ello se utilizan las arquitecturas REST con lenguaje HTML o JSON o a través de HTTP. Otra tecnología que vamos a ver referente a las arquitecturas IoT es la tecnología de cloud y big data. Los dispositivos interactúan o bien directamente con el cloud o a través de una pasarela. La nube se instaura en una arquitectura de red que será propiedad de un cliente final o a través de un tercero como son los grandes Amazon AWS, Microsoft Azure o IBM Bluemix. El último tipo de tecnología que vamos a ver es la tecnología de aplicación. Se componen de las aplicaciones con las que interactuará el usuario final, proporcionándole una interfaz a través de ordenadores, tablets o teléfonos inteligentes, a través de aplicaciones predefinidas o propias de los sistemas e interfaces web responsive que sean compatibles con todas las plataformas. Ahora, a continuación, mi compañera Marta va a explicar un ejemplo real de lo que sería una arquitectura IoT. A la hora de buscar un ejemplo al cual se aplique esta arquitectura de manera real y nos haga entender este sistema de manera sencilla, hemos escogido la gestión inteligente que se utiliza en algunos contenedores de residuos. De esta manera se podrá llevar a cabo una gestión más eficiente de los residuos en las ciudades. El dispositivo multisensor del Internet de las Cosas que se integra para esta gestión facilitará la monitorización del estado de llenado, la geolocalización o detección de situaciones de riesgo en tiempo real de los diferentes contenedores de residuos en las ciudades a partir de toda la información recibida, procesada y almacenada en la plataforma. De esta manera, también se evitarán los viajes innecesarios a contenedores vacíos o casi vacíos y se asistirá a los contenedores que estén más llenos. Esto a su vez favorecerá la disminución del consumo de combustible y emisiones de gas. Para poder llevar este ejemplo a la vida real, hemos buscado una de las empresas que ofrece este tipo de soluciones, como es Libelium, que gracias al Internet de las Cosas será la solución perfecta para que la gestión de residuos inteligente funcione correctamente. ¿Cómo funciona? El software verificará el nivel de llenado, sabiendo de esta manera también cuándo se llenará por completo, siguiendo el historial creado con los datos que se han ido recopilando anteriormente. Los sensores instalados también podrán medir el movimiento de descarga para que el empleado pueda saber cuándo fue la última vez que se recogió un determinado contenedor. ¿Se pueden emplear mejoras? Los ingenieros que implementaron dicha solución en Libelium fueron aplicando mejoras al sistema de recogida de residuos, como por ejemplo que según la generación de residuos almacenados existiera la posibilidad de reubicar los contenedores en zonas estratégicas o cambiar la capacidad de estos para ahorrar costes de recogida. También vieron que se podrían poner rutas especiales para días festivos o horarios concretos en los que se genere mayor residuo. Y descubrieron algunas zonas con gran generación de residuos que se habían pasado por alto. ¿Qué aporta el Internet de las Cosas a la situación de residuos? La creación de un sistema de gestión de residuos y reciclaje totalmente inteligente presenta oportunidades que hace que la inversión en dicha solución merezca la pena, como es la optimización del capital humano, es decir, los empleados trabajarán en tareas pertinentes en el momento adecuado. También mejoran en las rutas para recogida de residuos. Se disminuyen las paradas innecesarias en la recogida de basura y responde a imprevistos y necesidades inesperadas de manera más rápida. Muchas gracias.